¿Puede el amor de una mente completamente inocente redimir al ser más oscuro de la creación? La doctrina religiosa nos ha enseñado durante siglos que existen fronteras inquebrantables para la misericordia y que el adversario está condenado al aislamiento eterno. Pero, ¿qué ocurre cuando la compasión rompe el dogma? Hoy les traigo una de las leyendas más profundas y conmovedoras del folclore popular, la historia de Alondra, una pequeña niña en Aguascalientes, México, cuyas oraciones nocturnas desafiaron al mismo cielo y conmovieron al mismísimo rey del inframundo. Deja tu postura en los comentarios y dale like y quédate hasta el final. Yo soy el Rey Cuervo y hoy hablamos de la historia de la niña que rezaba por Lucifer. Comencemos. La siguiente historia es protagonizada por una pequeña niña llamada Alondra, quien vivía en la ciudad de Rincón de Romos, en Aguascalientes, México. Esta pequeña niña inocente no tenía malicia alguna, pero era observada con sorpresa y preocupación por sus padres, quienes estaban asombrados y escandalizados por las oraciones nocturnas de la pequeña. Estaban tan preocupados que tuvieron que llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que los padres solo estaban exagerando un poco, pero accedió a ir a la casa. El sacerdote cenó con ellos y observó detenidamente el comportamiento de la niña, la cual no era sino un verdadero ángel a los ojos del clérigo. Después de la cena, la niña se despidió y se dirigió a su habitación. Los padres, extremadamente preocupados, pidieron al sacerdote que los acompañara. Los padres y el sacerdote estaban afuera de la habitación escuchando la oración de la niña y que decía más o menos así: y cuida a mi mami, a mi papi, a mi abuela y a mis hermanos. Y por favor, cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él. Yo lo hago en su lugar. Amén. El padre estaba horrorizado y desconcertado ante semejantes palabras, pero a pesar de todo, la conducta de la niña era intachable. Así es que el clérigo solo ordenó que la vigilaran de cerca, que estuvieran atentos a la pequeña, y el tiempo pasó. El escándalo de los padres y el desconcierto del sacerdote ante la oración de la niña no es una simple reacción exagerada, refleja una tensión teológica real. En la ortodoxia, Lucifer representa la separación absoluta y eterna de la gracia divina por propia voluntad, que una mente infantil rompa esa barrera conceptual mediante el rezo implica que la compasión, en su estado más puro e inconsciente, no entiende de jerarquías cósmicas ni de condenas perpetuas. Para la Iglesia era un peligro doctrinal, pero para la espiritualidad un acto de amor incondicional. Pero lamentablemente, y para desgracia de muchos, las condiciones en las que la pequeña y su familia vivían eran bastante deplorables. Con frecuencia se enfermaban, con frecuencia pasaban hambrunas, pero esto no era motivo para que la pequeña dejase de rezar por el día, diciendo: y cuida de mi mami, mi papi, mi abuela y mis hermanos, y por favor, también cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él, y yo lo hago en su lugar. Amén. Y así lo decía también cada noche. Un día de invierno, mientras los padres de la pequeña salieron en busca de alimento para ella y sus hermanos, la pequeña lamentablemente sufrió un accidente en el que desafortunadamente perdió la vida. La familia de Alondra era tan humilde que no podían dar sepultura a su pequeña hija. Sus padres lloraban su miseria cuando de la nada ocurrió algo inesperado. Arribó a la humilde vivienda el más majestuoso cortejo fúnebre que nunca se había visto. En aquel lugar o en cualquier otra parte del mundo. Rosas, coronas, una carroza elegante jalada por 6 de los mejores caballos negros
y al frente del cortejo se encontraba un apuesto joven de piel blanca como la nieve, cabello oscuro y sedoso. Portaba un fino traje de gala color negro. Tanta belleza cautivaba, pero lo que más impactaba eran sus ojos, rojos como la sangre, como carbón encendido, pero hermosos, quien lloraba la pérdida de la niña. Presten atención a la descripción del benefactor en el funeral: un joven apuesto, de piel blanca como la nieve, traje de gala negro y ojos rojos como el carbón encendidos. Esta estética rompe con la visión grotesca y medieval del demonio cornudo. Conecta directamente con la visión del romanticismo del siglo XIX, donde Lucifer es recordado como el portador de luz, el más bello de los ángeles caídos. El traje negro y la elegancia extrema simbolizan la dignidad perdida y el orgullo que aún conserva la entidad, incluso en el dolor. El sacerdote, antes contactado por los padres, inició la misa del cuerpo presente. La iglesia estaba llena y el elegante joven en primera fila lloraba y lloraba y lloraba sin mirar a nadie, sino a la pequeña cajita blanca de finísimo alabastro que contenía el angelical cuerpo de la pequeña niña que antes ostentaba el nombre de Alondra. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o tan siquiera cuestionar a su distinguido benefactor, quien se encontraba cabizbajo y seguía ahí en un solemne silencio, llanto y desgracia que desgarraba el alma de cualquiera que lo mirase. El relato enfatiza el llanto desgarrador del joven ante el féretro de alabastro. Desde una perspectiva metafísica, este es el núcleo de la historia. Se dice que los seres del bajo astral o las entidades de la polaridad oscura se alimentan del miedo, el dolor y el caos. Sin embargo, lo que Alondra le ofreció durante años no fue energía de sumisión o temor, sino una vibración de alta frecuencia, el deseo genuino de su bienestar. Para una entidad acostumbrada al repudio universal de la humanidad, esa pequeña oración era el único destello de luz genuina en milenios. Al finalizar la misa, la caravana partió al cementerio, en donde los padres, hermanos y familiares de la pequeña tan solo pudieron contemplar el sepulcro más majestuoso que jamás en la historia de la humanidad se hubiese visto. Al ingresar el pequeño féretro a su nido de descanso eterno, el apuesto joven estalló en un llanto que dobló a más de uno de los presentes. Eran lágrimas de dolor verdadero. Los padres de Alondra no sabían qué hacer. ¿Cómo aquella persona desconocida podía haber amado y sentido tanto la muerte de su niña? Y como si hubiese leído sus mentes, volvió su fiera pero enternecedora mirada y con pena y dulzura infinita dijo: por miles de años, el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo. Pero ella con su dulzura, su inocencia, su amor infinito, todas las noches, sin falta, y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y de pedir por mí una sola noche. Los padres pensaron que se trataba de algún maestro de su niña y le preguntaron por su nombre. El joven se alejó, dio la vuelta y empezó a decir: debes recordar el final de las oraciones de tu propia hija y bendice a Lucifer porque nadie pide por él. Así es que yo pido por todos. Dicho esto, el joven simplemente desapareció y se dice que cada 24 de enero la majestuosa tumba es adornada de rosas rojas de exquisita belleza y puede apreciarse al joven llorar al pie de la cripta. Al final, sea esta historia un hecho real o una parábola contemporánea, la lección es demoledora.
La pequeña Alondra demostró lo que verdaderamente significa el amor universal, un concepto que muchas veces las religiones institucionalizadas olvidan debido al dogma y la política. Ella entendió de forma intuitiva que si la misericordia de Dios es verdaderamente infinita, no puede dejar a nadie fuera de su cobijo, ni siquiera a aquel que cayó desde lo más alto. La inocencia no juzga el pecado, simplemente abraza la necesidad de redención. Si este tema te ha gustado, considera dejar tu like, un comentario también vendría bien sobre este análisis sobre la leyenda de la niña que rezó por Lucifer. También recuerda que puedes verme en mi canal de directos, El Grimorio del Cuervo, donde vas a encontrar mucho contenido extra y vas a poder hablar conmigo. También recuerda dejar tu like, comentar qué te pareció la historia de Alondra y hacerte cuervo VIP. Recuerda que yo soy el Rey Cuervo y que nos veremos pronto. Y hasta entonces, mantente firme, mantente soberano.